Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y a mí me da mucho gusto poder conectarme con todos ustedes. Aquellos que llegan puntuales, que ya están esperando que empecemos, les ofrezco una disculpa. Estamos 11 minutos tarde, pero ya estamos aquí. Damos gracias a Dios y agradecemos tanto al Señor que nos permita comunicarnos con todos ustedes, establecer esta línea de comunicación a través de las redes sociales y que además podamos estar en contacto y abrir el foro para poder conversar. Hoy es día de charlar, de platicar aquí, de tener una conversación. Espero que sea de bendición para sus vidas, espero que puedan encontrar fortaleza, ah, que puedan tener una fuerza mayor, una fuerza sobrenatural de parte de Dios en estos tiempos que a veces se vuelven complicados, pero que confío en el Señor que hoy puedas recibir una palabra de aliento, puedas sentirte fortalecido, puedas tener convicciones fuertes, claras en tu corazón acerca de Dios, de tu fe, de tu confianza en Él y que puedas encontrar paz en momentos de angustia. Hoy en particular quiero compartir con ustedes algo que está en mi corazón. Estaba escuchando a un predicador que escucho ya desde hace algún tiempo y he estado leyendo uno de sus libros. Entonces, al oír una frase fue que me inspiró a compartir este mensaje el día de hoy que quiero compartir con ustedes. Y el mensaje es: yo ni quería creer en Dios, o yo no quería creer en Dios. A veces, yo me he encontrado con mucha gente. Tengo 26 años 27 ya, este año cumplí 27 ahora en enero. 27 años de creer en Jesucristo. Y durante estos 27 años de ser cristiano me he encontrado con gente que en algún momento creyó, se alejó, que en algún momento buscó a Dios y después se apartó de la iglesia. Amigos, conocidos, compañeros de la escuela, eh, que en algún momento creyeron. De hecho, yo he sido sorprendido cuando platicando con ellos me preguntan: oye, ¿eres cristiano? Pues sí. No, pues, ¿qué crees? Que yo también era cristiano. Oye, ¿y eres pastor? No, pues que sí. Pues mira que yo conozco muchos pastores y me sorprende saber que en algún momento estuvieron en contacto con la iglesia cristiana, se acercaron a Dios, se encontraron con algunas cosas que quizás no les gustaron o no les parecieron correctas, eh, o simplemente se decepcionaron o no encontraron las respuestas que buscaban y de alguna manera se alejaron del Señor. Eh, bueno, he conocido a mucha gente así. He conocido gente que quiere creer en Dios, que quiere acercarse a Dios, pero sienten que no están dando el ancho, que no están cubriendo las expectativas del cristianismo, ya sea de sus líderes en la iglesia o de los hermanos en la congregación, y sienten que no están cumpliendo con todos los requisitos, con todas las expectativas que se les están poniendo, y eso de alguna manera los desalienta, los desmotiva o sienten frustración en su corazón y prefieren mejor alejarse cuando no creen llenar estas expectativas que los demás tienen de ellos. Así es que me he encontrado con todo eso y otras cosas más, gente que quiere de Dios, que busca de Dios, pero que de repente siente una flaqueza en su corazón, que se desalientan, sienten que no son lo suficientemente cristianos. Y entre todos estos testimonios o entre toda esta gente que he llegado a conocer a lo largo de 27 años ya de ser cristiano, eh, creo que me he encontrado con un parámetro, un estándar o ciertas características muy similares acerca de aquellos que quieren creer y después ya no creen. Y lo más común que me he encontrado es que algunos de ellos terminan diciendo, pues al cabo que ni quería, ¿no? O sea, no quería ser cristiano, o no es para mí el cristianismo, o ya entendí que eso no es verdad,
y empiezan a alejarse, o incluso muchos critican fuertemente el cristianismo por las malas experiencias que tuvieron en alguna congregación con algún líder o con algún pastor o con algún cristiano, y se sienten decepcionados del cristianismo y se alejan, se apartan de él, y sobre todo se alejan criticando. Que es curioso, pero no quiero ahondar no quiero ahondar en estos ejemplos que quiero poner, pero solamente te menciono, pero muchos de los grandes opositores del cristianismo, muchos de los grandes ateos, de los grandes eh, críticos del cristianismo, han sido gente que en algún momento conoció el cristianismo. Hijos de pastores, hijos de predicadores, hijos de evangelistas, pertenecieron a alguna iglesia cristiana, formaron parte de la iglesia cristiana, crecieron dentro de las enseñanzas cristianas, y en algún momento se alejaron. Se alejaron de Dios y terminaron criticando fuerte el cristianismo. Te puedo hablar de Marx, de Engels, te puedo hablar de Nietzsche, o te puedo hablar de Freud, o te puedo hablar de quién más te gusta, o bueno, en fin, podríamos hablar de muchos de ellos. Pero si ustedes leen la biografía y leen la historia de estos personajes, te darás cuenta que tuvieron en algún momento, tuvieron un contacto con el cristianismo en sus diferentes formas, pentecostés, adventistas, presbiterianos, perdón, bautistas, en fin, de todos, anglicanos. O sea, ha habido diferentes corrientes cristianas que han estado en contacto con ellos, y que por alguna razón, en algún momento del camino, se alejaron y empezaron a criticar el cristianismo, y fueron verdaderos críticos, aferrados, acérrimos al cristianismo, que combatieron la fe, hicieron argumentos, tesis, libros enteros en contra del cristianismo, en contra de la fe en Dios, porque ellos creyeron haber encontrado la verdad después de haber estado en contacto con el cristianismo y ser confrontados por el cristianismo, y después se alejaron. Sería interesante que un día leyeras un poquito acerca de sus biografías si te interesa saber un poquito más. No, o sea, no es obligatorio el cristiano saber eso, o andar investigando quiénes eran cristianos y ahora ya no lo son, o no lo fueron ya después, y tratar de descubrir por qué no. Creo que nuestra labor como cristianos o como hijos de Dios es aprender más de Jesús, tener mayor conocimiento de Cristo y poder acercarnos a Él. Pero a mí me sirvió de pauta este análisis o esta prédica que estaba escuchando, este libro que estoy leyendo también, me sirvió de pauta para poder llegar a este mensaje. Eh, Me gusta este mensaje en cuanto a lo que espero poder compartir con todos ustedes. Así es que aprovecho para saludarles. Gracias a quienes van llegando por aquí, quienes se van conectando. Alfonso, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por aquí conectado. Saludos a la familia. También está el pastor Dani. El pastor Dani, Dios le bendiga. Si está por aquí, le envío un fuerte saludo. Gracias. Alejandro, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. A quien más está por aquí. Bueno, les envío un fuerte abrazo, y bueno, ya no veo más. Si está Alex, y por aquí creo que está Jazz creo que está por aquí. Bueno, no alcanzo a ver a todos, pero a ustedes, a los que ya están, gracias por conectarse. Un abrazo bien fuerte, Dios les bendiga. Y a los que van llegando y a los que se vayan conectando, Dios les bendiga. Ok, quiero empezar esta enseñanza con una fábula. A lo mejor hayan escuchado de las fábulas de Esopo. Son fábulas infantiles, son cuentos infantiles cortos que tienen una moraleja. Eso es una fábula. Pero en una fábula te encuentras con que los animales hablan, con que las cosas hablan, y es una forma de poder contar una historia a través de la fantasía, que las fábulas tienen como propósito dejar una enseñanza, dejar una moraleja, una lección de vida, una lección de moral, una lección de valores. Entonces, las fábulas me gustan. Yo le leía fábulas a mis hijos cuando eran pequeños. Algunas se las inventé yo. Inventé algunas fábulas que me hubiera gustado escribir en aquel entonces, y tener un compendio de historias que yo llegué a inventarles o contarles a mis hijos
para que ellos pudieran dormirse en las noches y, bueno, y ese es el propósito de las fábulas, dejar un mensaje moral, dejar una enseñanza, una lección que pueda ayudar a las personas. Así es que eh, leí una fábula que me gustó y que quiero compartir con ustedes. Quizás vieron el anuncio que compartía hoy acerca de esta conversación que se llama Yo ni quería creer en Dios, este, haciendo alusión a esta fábula. La fábula quizás la hayas escuchado, es la fábula de la zorra y las uvas. Si no la has escuchado, espero podértela compartir correctamente. Está cortita, está sencilla. Y si ya la escuchaste alguna vez o escuchaste alguna vez esta fábula o te imaginas de qué va, solamente déjame contarles y partir de ahí para esta conversación que tendremos esta noche y dejar la conversación abierta por si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que quieras decir. Aquí estará el foro abierto para leer tus comentarios, tus preguntas, tus propias experiencias, tus anécdotas acerca de esta postura de pues yo ni quería, ¿no? Yo ni quería creer en Dios, no es algo que busqué, no es algo que quiero y mejor me alejo. Es la postura de muchos, de mucha gente que en algún momento conocieron al Señor, se acercaron a Dios y después se apartaron, después se alejaron y pues renunciaron a su propia fe. Y creo que tiene mucho que ver con esta fábula de la zorra y las uvas. Ah, este relato comienza así. Era una tarde calurosa en donde el cansancio y la sed parecían ser los protagonistas del día. Una pequeña zorra, tras largas horas de cacería, se encontraba sin fuerzas y algo desorientada. ¡Ay, cómo quisiera beber un poco de agua! Tengo tanta sed. Pero ¿dónde podría conseguir ese poco de agua? Dijo la zorra algo preocupada. A lo lejos, observó un hermoso racimo de uvas. Sus ojitos se alegraron al instante. El solo imaginar su sabor dulce incrementaba su deseo de poder comer esas uvas, disfrutarlas. De seguro, se hidrataría de inmediato, con su delicioso jugo. ¿Y qué decir del sabor dulce, con ese olor tan agradable? La pequeña zorra, comenzó a saltar alrededor del árbol donde colgaba el racimo de uvas, y saltó una y otra vez, pero sus esfuerzos resultaban en vano. No lograba alcanzar las uvas. Nuevamente lo volvió a intentar. Tomó vuelo, corrió, saltó tan alto como pudo y estuvo tan cerca de alcanzar las uvas, pero no lo logró. Lo volvió a intentar, pero el cansancio, la sed, el calor, toda la fatiga y el esfuerzo, pero sobre todo la frustración de no haberlo logrado, hizo que se desanimara. Al final, la zorra solo se rindió y se sintió todavía más cansada que antes. Sus intentos no habían tenido ningún resultado. Suspiró por un momento debajo de aquel racimo de uvas, lo miró, observó las uvas y expresó un tanto molesta, podríamos decir enojada. Bueno, dijo la zorra, pensándolo bien, quizás ni estén maduras esas uvas. A lo mejor ya hasta están agrias. Moraleja: si algo no puedes obtener, no lo critiques ni lo menosprecies. Cuando leí esta fábula, me hizo pensar en todas esas veces que, ¿te acuerdas de ese personaje de la televisión mexicana que decía, al cabo que ni quería? Creo que muchas veces actuamos de esa manera cuando la frustración, el enojo, la molestia no nos permite alcanzar lo que queremos, lo que buscamos. Y entonces renunciamos, pero no renunciamos satisfechos por haber hecho nuestro mejor esfuerzo y no haberlo logrado y decir, bueno, ok, me esforcé, di lo mejor de mí, quise alcanzarlo, pero no lo logré. Y como no lo logré, ok, me retiro con dignidad, me aparto y me esforzaré para la siguiente, me prepararé, tomaré las herramientas necesarias, el conocimiento pertinente para lograr mi objetivo y lo volveré a intentar en otro momento.
No, casi siempre cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando las cosas no resultan, cuando no tenemos el trabajo que queremos, cuando no tenemos el ingreso, el salario que buscamos, cuando falla nuestra relación de pareja, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, no nos escuchan, cuando no entramos a la universidad que queremos, o cosas así que nos frustran, que nos hacen pensar que a pesar de nuestro mayor esfuerzo no lo logramos. Entonces nos frustramos y nos apartamos, perdón, y nos vamos frustrados y nos vamos enojados. Y ahí es cuando muchos empezamos a juzgar o a criticar aquello que no logramos. Ah, esa chica ni me gustaba, seguramente es una chica muy fácil, o aquel hombre no era lo que yo buscaba, es un fracasado, es un inútil, o mis hijos de por sí siempre fueron así, igual que su padre, o ese trabajo no es el que yo quería, es muy explotador, pagan muy poquito. Y entonces empezamos a hablar mal de aquello que no logramos. Esta fábula de la zorra y las uvas me hace pensar en todas las veces que hemos querido intentar algo, hemos querido buscar algo y no lo logramos, que nos esforzamos. No es que solamente querramos que la buena suerte nos favorezca o la buena fortuna nos toque para poder disfrutar de aquello que queremos sin que nos esforcemos. No, yo estoy hablando de cuando te esfuerzas, cuando pretendes hacer tu mejor esfuerzo, cuando buscas hacer tu mejor esfuerzo y a pesar de ese gran esfuerzo que haces, no logras lo que quieres. Y cuando no lo logras, entonces viene esa frustración de decir, ah, al cabo ni lo quería, al cabo no era lo que esperaba, no era el matrimonio que, no era para mí esta persona, no era para mí esta pareja, no era este el trabajo que yo quería, no son dignos de mí, no me merecen, o lo que sea que se nos meta a la cabeza con tal de decir, no es lo que yo esperaba, pero no aceptar que hemos fallado, que hemos fracasado. Y muchas veces eso pasa y no nos damos cuenta del daño que nos estamos provocando a nosotros mismos. Olvídate del racimo de uvas, olvídate de ese trabajo, de esa persona, de esa relación. No, no, nosotros mismos, porque nos vamos a acostumbrar a poner como excusa todo aquello que no pudimos lograr, todo aquello que no alcanzamos, pero no porque no pudimos nosotros o porque nuestro esfuerzo no fue suficiente para lograrlo, sino porque aquello no era digno de ser alcanzado o aquello no merecía ser alcanzado. Y entonces cuando yo veo a muchas personas que tratan de acercarse a Dios en algún momento y terminan alejándose de la iglesia, no es verdad, no siempre es verdad, y no necesariamente es verdad que se alejan porque encontraron la verdad en sus vidas, porque se dieron cuenta que el cristianismo es una mentira, o porque los cristianos son hipócritas, o porque el pastor es un mal pastor, en fin, no necesariamente es por eso. Sé que hay excepciones y sé que habrá lugares, personas que no ayudamos mucho a la fe de otros. Sé que eso pasa, que hay lugares que sí hay, que el testimonio de nosotros como cristianos a veces no es el mejor testimonio y muchas personas se alejan de la congregación, se alejan del Señor por el mal testimonio que damos los cristianos. Es cierto, reconozco que eso existe, pero no es la mayoría. No es siempre, ni es tanto. O sea, lo sorprendente es que hay muchísima gente que se aleja de la iglesia cristiana y que se aleja de Dios rechazando el cristianismo, rechazando a Dios porque simplemente tienen argumentos como no es verdad, es mentira, no es cierto, son malos, son hipócritas, los pastores son ladrones, se quedan con los diezmos y las ofrendas o los hermanos en la congregación son candil de la calle y oscuridad de su casa, en la iglesia son muy santos pero afuera comen demonios, en fin. Ah, frases como esas hechas porque no hemos logrado tener una vida de verdadera fe y porque no hemos logrado alcanzar una vida de verdadera fe y renunciamos al llamado que Dios nos hizo, renunciamos a la fe en Dios, renunciamos a Dios porque tenemos, según nosotros, los argumentos suficientes para decir que el cristianismo no es para nosotros. Pero si somos honestos, si esta zorra que quería alcanzar las uvas fuese honesta consigo mismo y dijera, no lo logré, no pude, quizás esas uvas están deliciosas, pero no logré alcanzarlas y me estoy perdiendo de la oportunidad de disfrutar del jugo, de hidratarme, de recuperar fuerzas, de tener energía, si pudiera alcanzar ese racimo de uvas que está sobre mí. Eh, pero no lo hace, no lo hace y termina yéndose, alejándose de ese racimo de uvas
y diciendo, quizás ni estaban dulces, ¿no? Quizás ni estaban maduras, estaban agrias. Este, Eso es lo que pasa cuando nosotros o las personas tratan de vivir un cristianismo a base de su esfuerzo y a base de su empeño y de todas las ganas que pudieran ponerles y no llenan las expectativas de aquellos que los dirigen o no llenan las expectativas de ellos mismos acerca de cómo debería de ser su vida cristiana. Y entonces, como no lo logran, como no logran tener una vida de fe efectiva, victoriosa, de logros y de éxitos, poder considerarse a sí mismos como personas justas, transformadas, nacidas de nuevo en verdad, como no logran ver eso, entonces es más fácil alejarse, decir, no es cierto, el cristianismo no es cierto, es mentira, y de repente te encuentras a personas que piensan lo mismo porque pasaron por lo mismo, o te encuentras un Marx que reniega de Dios porque sus padres eran pastores y él no se sentía a gusto con la enseñanza que le daban sus padres y al final este hombre termina negando a Dios. O qué decir de Darwin, que también tiene un origen cristiano, no Nietzsche o Freud, que eran opositores acérrimos al cristianismo, que también tienen antecedentes cristianos, pero que no lograron llenar las expectativas de aquellos que les exigían que vivieran como cristianos o ellos mismos sentían que no era el estilo de vida que querían vivir por sus gustos, por sus placeres, por sus propios deseos y renunciaron al cristianismo y después hablaron contra el cristianismo como la peor de las religiones del mundo. En el mundo hay miles y miles de religiones en todo el mundo. Lo he dicho muchas veces, hay más religiones que idiomas y que países en el mundo. Y, y hoy se critica de todas las religiones, la religión más criticada es el cristianismo. Y el cristianismo es el cristianismo que sigue las escrituras, que sigue las enseñanzas de Dios, que procuramos seguir el ejemplo de Jesús. Este cristianismo que tiene un apego más a las evidencias bíblicas, este cristianismo es el más juzgado y es el más criticado y es el más señalado por todas las corrientes filosóficas, ideológicas, políticas del mundo. Somos los más criticados y la gran mayoría de los críticos es gente que en algún momento conoció o escuchó acerca del cristianismo y se sintieron decepcionados y se apartaron, se alejaron y juzgaron al cristianismo con toda su fuerza para poder decir que el cristianismo no es real, no funciona, es la forma o el estilo de vida más absurdo porque simplemente ellos así lo creen o así lo vivieron o así lo experimentaron o escucharon a otros antiguos filósofos, pensadores o ideólogos que llegaron a la conclusión que el cristianismo era malo para la vida de las personas. Y entonces somos juzgados o somos criticados. Ahora, no me estoy haciendo la víctima para nada. El Señor Jesús nos advirtió, Él dijo que este mundo nos iba a aborrecer. No, no me asusta eso, no me asusta que la gente nos juzgue o nos critique o nos señale. No, no provoca temor en mi corazón o incertidumbre o desaliento o desánimo. Decir, ay, es que es bien difícil. No, estamos advertidos desde el principio que la vida en Cristo sería una vida complicada, una vida perseguida, una vida señalada por los demás, y eso me queda clarísimo, no, no tengo la menor duda de eso. Lo que estoy haciendo la observación es que el cristianismo bíblico, el cristianismo de los que seguimos a Jesús, aquellos que pretendemos ser imitadores de Cristo y aceptar la fe en Jesús como un estilo de vida para nosotros, somos los más señalados, los más juzgados, los más condenados por el estilo de vida que tenemos. Y la razón es simple. La razón es que nosotros somos el cristianismo más bíblico, el cristianismo más apegado a las escrituras, es ese racimo de uvas del cual todos quieren comer, pero no todos alcanzan. El estándar del cristianismo es el estándar que Jesucristo planteó y estableció acerca de cómo deberíamos de ser y cómo deberíamos de vivir. Esa es la enseñanza de Jesús. Así es como deberíamos de vivir y así es como deberíamos de estar. Sin embargo, no vivimos o no tenemos ese estilo de vida, no tenemos esa posibilidad de vida porque nos queda muy alto, no la alcanzamos y muchos que no la alcanzan se van como la zorra diciendo, seguramente ni estaban buenas, ¿no?
Pero no es porque seamos malos los cristianos o seamos malos aquellos que creemos en Dios o somos ignorantes o tenemos lavado el cerebro o somos gente de mente muy chiquita y entonces ya cualquiera nos puede convencer. Creo que no, creo que el cristianismo es una de las, uno de los estilos de vida más desafiantes y de más raciocinio que se requiere, además de fe, por supuesto, pero necesitamos más razonamiento, análisis, preparación, conocimiento para poder conocer las enseñanzas de Jesús y poder seguirlas. Entonces, cuando hablamos del cristianismo bíblico, o del cristianismo que la palabra de Dios nos enseña, somos muy juzgados. Y sí es verdad que los cristianos no somos perfectos y que cometemos muchos errores y que nos equivocamos muchas veces y que hacemos cosas que a los demás decepcionan. Por supuesto que sí. Eso es algo que hemos enseñado en la iglesia y que les hemos dicho a los hermanos que eso es lo que somos como iglesia, un grupo de personas imperfectas que estamos siendo moldeados para tener un mejor estilo de vida y para ser mejores. Eso es lo que somos como iglesia, pero somos puestos en la mira de todos para decir, no es cierto, el cristianismo no es verdad, el cristianismo es una mentira, Dios no existe, y ese señalamiento quizás sea porque el estándar, porque el anhelo de todo ser humano es poder encontrarse con ese racimo de uvas y disfrutarlo. El ser humano necesita de Dios, el ser humano necesita acercarse a Dios y poder conocerlo y disfrutar de Él y poder llenarse de Él. Eso es lo que el ser humano necesita. Pero como le queda muy alto, como le queda muy lejano, así al menos lo considera el ser humano, cuando trata de acercarse a Dios a través de sus esfuerzos, a través de su religión, a través de su manera de concebir, perdón, la vida de fe. Y entonces tratamos de acercarnos a Dios y no lo logramos, como esa zorra que trata de alcanzar las uvas y no lo logra y no lo logra y no lo logra hasta que llega el momento en que dice, ah, al cabo que ni quería, ¿no? Y muchos seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad han tratado de encontrarse con Dios, se han cuestionado, se han preguntado si Dios existe, si Dios es real y si Dios existiera, cuáles son las reglas que deberíamos de seguir. He escuchado a muchas personas que dicen, bueno, si Dios existe, que Dios me hable, ¿no? Si Dios quiere que cambie, que Dios me lo diga, que me cambie Él. Eh, Como desafiando a Dios, como si Dios tuviera que bajar. Imaginemos otra vez esta fábula que les platiqué de las uvas y el zorro, o la zorra, y imagínense que la zorra dice, bueno, si en verdad le hablara, la zorra le hablara a las uvas y le dijera, si en verdad están ricas, si en verdad ustedes me van a satisfacer y me van a hidratar y me van a llenar de energía otra vez y voy a revitalizarme al comerlas, entonces bajen. Si es verdad que ustedes son eso que me va a ayudar, bajen de donde están y que yo pueda disfrutarlas. Eso es lo que la gente le dice a Dios cuando dice, si en verdad existe Dios, que baje, que me hable, que me cambie, que me transforme, que baje ese racimo de uvas. Y entonces, ¿por qué le pedimos al racimo de uvas que baje? ¿Por qué le pedimos a Dios que baje, que nos demuestre que es Dios? Porque nos hemos esforzado toda la vida por alcanzarlo y no lo hemos logrado. Y nuestros esfuerzos son inútiles y nuestros esfuerzos son en vano. Y pareciera que lo que hacemos no tiene ningún sentido de todo aquello que hacemos para Dios y no funciona. Y entonces como no funciona, no existe, no es cierto. La gente que ora por sanidad y no sana, la gente que pide que su matrimonio se restaure y termina en un divorcio, la gente que pide que sus hijos vuelvan, aquellos que abandonaron a sus padres y ahora sus padres están viejos y están necesitados y ahora le piden a Dios, le piden a Dios que vuelvan mis hijos, que me ayuden, que estén aquí conmigo, y sus hijos no vuelven porque sus hijos odian a sus padres y entonces no pueden volver. O aquel que pide un buen trabajo y no encuentra trabajo, o aquel que pide que le vaya bien económicamente y lo único que pasa en su vida son deudas tras deudas tras deudas y no hay un cambio. Entonces todo eso hace que mucha gente, al no ver la respuesta que espera de parte de Dios, al no lograr alcanzar las uvas que están lejos de su alcance, que no puede llegar a ellas, entonces termina alejándose diciendo, al cabo que ni quería, al cabo que Dios ni existe, al cabo que el cristianismo es como cualquier otra religión y todas las religiones nos llevan a Dios y todas las religiones son lo mismo y todas las religiones hablan de lo mismo. Y entonces cuando pensamos así, terminamos como la zorra esta que quería alcanzar las uvas, terminamos igual.
sedientos, cansados, fatigados, más cansados y más fatigados que antes, porque todo nuestro esfuerzo por lograr alcanzar las uvas no dio resultados. Y veníamos cansados de nuestra vida, cansados de lo que traíamos a cuestas, de los problemas que teníamos. Nos acercamos a Dios, tratamos de encontrarlo en nuestro propio esfuerzo, tratamos de encontrarnos con Él por medio de métodos religiosos, por medio de liturgias religiosas o a través de ideologías o pensamientos filosóficos, tratando de encontrarnos con Él por los caminos equivocados y nomás no logramos alcanzarlo. Y como no logramos alcanzar a Dios, no logramos tener esa experiencia sobrenatural que otros han tenido, que otros nos dicen que han tenido, y como nosotros no lo logramos, entonces terminamos diciendo lo que la zorra le dijo a las uvas: al cabo que ni quería, al cabo que ni están buenas, al cabo que ni están maduras. Y mucha gente se aleja de Dios o se aparta de Dios, se aparta de la iglesia porque no lograron o no alcanzaron por medio de su esfuerzo lo que tanto anhelaban, porque sí lo anhelaban, porque alguien que busca a Dios, porque alguien que se acerca a Dios, porque alguien que busca a Dios, es porque lo anhela, quiere una diferencia en su vida, quiere encontrar una respuesta a su necesidad, quiere ver un milagro que transforme su condición, quiere ver la sanidad, quiere ver la prosperidad, la restauración en su matrimonio, quiere encontrar la satisfacción personal de sentirse bien con él mismo o con ella misma a través de Dios. Porque ya intentó muchas cosas, porque ya buscó muchas formas, porque ya trató de encontrarse con Dios de muchas maneras, o trató de encontrar una respuesta en este mundo y este mundo no le ha dado la satisfacción que necesita. Y como no se la ha dado, trata de acercarse a Dios. El problema es que le queda tan alto o le queda tan lejos, o el estándar o el tipo de vida que hay en el tipo de vida que tiene es tan lejano, es tan distante, perdón, lo que el estilo de vida que el mundo te ofrece es tan falso, tan vulnerable, pero lo que Dios quiere darte está tan lejano, está tan distante, y al no lograrlo, al no alcanzarlo, la gente se frustra y termina diciendo: al cabo que ni quería, al cabo Dios ni existe, al cabo el cristianismo es como cualquier otra religión, al cabo ir a la iglesia es lo mismo que ver el fútbol el domingo, al cabo orar es lo mismo que estar viendo la televisión por horas, y leer la Biblia es lo mismo que leer el periódico, es lo mismo, no pasa nada. Leía hace poco unas comparaciones que me parecieron absurdas. Alguien decía: es que la Biblia es igual que leer Harry Potter o leer Moby Dick, es lo mismo. Cuando yo oía eso, y decía: bueno, es que quien no ha leído la Biblia y quien no conoce la Biblia y no conoce el propósito de lo que está escrito ahí, definitivamente leer la Biblia y leer Memín Pingüín o leer El Capulinita les va a parecer lo mismo. Quizás hasta les parezca más entretenido un cómic que poder leer la Biblia. La razón es simple, la razón es que nos queda muy lejos el racimo de uvas y no, no, no queremos alcanzarlo. Y como no podemos alcanzarlo, como no lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas, como no lo vamos a lograr en nuestra propia capacidad, terminaremos frustrados, cansados, agotados más que antes, y diciendo: al cabo que ni quería, ¿no? Al cabo que yo ni quería creer en Dios, al cabo que yo ni quería creer en Cristo, al cabo que yo no quería, ni quería ser cristiano, al cabo que yo no quería ir a la iglesia, al cabo que yo no quería ver mi vida transformada, al cabo que ya me acostumbré a vivir mi vida en sufrimiento y en dolor y en tristeza y en soledad, al cabo que ya me había acostumbrado, al cabo que no quería cambiar, al cabo que soy feliz como soy y estoy contento con lo que tengo. Sí, como no, con mucho gusto. O sea, no es cierto. El ser humano anhela tener una vida mejor, el ser humano busca ser feliz, se desgasta la vida queriendo ser feliz, queriendo tener una vida plena, satisfactoria, entregada, con satisfacciones, con éxitos, con por lo menos con nuestras necesidades básicas cubiertas, sin la angustia de ver qué voy a comer mañana, o si mi dolor o el dolor del cuerpo se va a quitar, si voy a sanar, si voy a vivir. No queremos vivir angustiados, no queremos vivir con la incertidumbre de qué será mañana. Y por eso
necesitamos la ayuda de Dios, pero la gente se cansa de buscarle, se cansa de acercarse a Dios, se cansa de orar, se cansa de leer la Biblia, se cansa de tener fe, de esperar pacientemente la respuesta de Dios. Y entonces nos cansamos de estar pretendiendo alcanzar ese racimo de uvas, de tratar de llegar a ese racimo de uvas que nos dé las satisfacciones que buscamos. Nos cansamos de eso y como nos cansamos de eso, entonces terminamos diciendo al cabo que yo ni quería, ¿no? Al cabo que yo ni quería creer en Dios. Por eso es el tema de esta noche y yo espero que los que nos están escuchando, a quienes ya nos dejaron un saludo, Alfonso, Pastor Dani ya los hemos saludado, Alejandro García, Dios te bendiga, Mana Irma, Dios le bendiga, gracias, buenas noches también para usted. Ya también pasaron por aquí, nos dejaron un like, Susi, un abrazo, Susi, Dios te bendiga para ti, para la familia. Yaris también ya pasó por aquí, Yaris, Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. ¿Quién más nos dejó por aquí un like? Wendy Carolina, Wendy, un abrazo fuerte, una compañera de la maestría. Estaba estudiando yo la maestría en educación. Algunos no sabían que estudié una maestría. Bueno, estudié una maestría en educación hace ya algunos años y Wendy era compañera en la maestría. Mi cuñado Manuel, cuñado, Dios te bendiga. El Señor sea contigo, cuñado. Gracias por tus saludos a mi querido hermano Víctor Manuel Santamaría. Víctor, gracias hermano, un abrazo fuerte. El pastor Dani ya lo habíamos saludado. Alfonso ya lo habíamos saludado también. Y Alejandro también ya lo habíamos saludado. Así es que a todos ustedes un abrazo bien fuerte. Gracias por estar con nosotros esta noche. Yo espero que esta palabra te anime. No estoy juzgando a nadie. Creo que yo en algún momento me he sentido como esa zorra tratando de alcanzar las uvas y de repente sentirme frustrado porque no lo logro. Tratando de tener una vida cristiana, em, entre comillas, como Dios manda, porque en realidad no es así como Dios manda, pero ese es el cristianismo que nos enseñan durante mucho tiempo, hasta que te encuentras con Dios y te encuentras con lo que Dios quiere para tu vida y le da sentido y le da propósito y te das cuenta que en realidad no era tan difícil llegar a ese racimo de uvas, que no era tan complicado y que el racimo de uvas, la gloria, la gracia y el favor de Dios no estaba tan lejos como tú pensaste que estaría. La religión, definitivamente la religión, trata de ponernos la herramienta, el camino, la instrucción, la enseñanza de poder llegar a ese racimo de uvas. Y uno dice, tú puedes esforzarte, vamos, esfuérzate, ora más, lee más la Biblia, ayuna más, congrégate más, asiste más a la iglesia, sirve en la iglesia. Y nos dicen tantas cosas que tenemos que hacer como si eso fuera a ayudarnos a tener una mejor relación con Dios, como si fuera más accesible ese racimo de uvas para nosotros. Pero Dios nos enseña claramente en la palabra que Él se acercó a nosotros. Es decir, lo que te decía hace un momento, sin que tú se lo pidas a ese racimo de uvas, perdón, que te ve cansado, sediento, fastidiado de este mundo, ese racimo de uvas se acerca a ti y baja a ti y te dice, yo vengo a ti porque era imposible que tú vinieras a mí. Así es que yo vengo a ti para mostrarte el camino, para decirte de qué manera puedes acercarte y que abras tu corazón para que yo te muestre cuál es la dirección que debes de tomar. Entonces, aquellos que se van renegando de la fe, aquellos que se van renegando de Dios, hay quienes reniegan de Dios porque nunca lo han conocido, ok, ni siquiera tenían la menor idea de quién era Dios. Pero yo me he encontrado con biografías, con autores, con escritores que no creían en Dios, nunca creyeron en Dios, nunca se les fue enseñado Dios y cuando ellos decidieron investigar acerca de Dios y conocer más acerca de Dios, resulta que terminaron convirtiéndose en gente de fe, en gente que creyó muy fuertemente en el Señor. Entonces yo conozco a gente que no creía, que eran ateos completamente en cuanto a Dios, ellos no creían en Dios para nada, pero cuando se dieron a la tarea de investigar, de leer un poquito la Biblia de manera seria, no por el hecho de criticarla, sino por el hecho de aprender qué tenía que decir, tratando de comprobar los datos que ahí estaban registrados para ver, para empezar si eran ciertos, y se encuentran con que sí, con que la misma historia, la misma arqueología, la misma geografía han descubierto cosas que demuestran la existencia de Dios y la veracidad de la palabra de Dios.
Y cuando lo descubren, se dan cuenta entonces que la Biblia es verdad y empiezan a profundizar en las escrituras, empiezan a profundizar en la palabra de Dios. Y cuando empiezan a profundizar, se despierta en ellos la fe, empiezan a darse cuenta que Dios es real y se encuentran con Dios. Y entonces aquellos que en un principio estaban lejos, ahora tienen a un Dios tan fuerte, tan real, tan verdadero en su corazón, porque abrieron su corazón al entendimiento y aceptaron este acercamiento que Dios tuvo hacia ellos, y ellos abrieron su corazón, abrieron su mente y dejaron venir a Dios a sus vidas. En cambio, hay otros que primero conocieron a Dios, primero conocieron la Biblia, primero conocieron a Jesús, ya sea porque desde pequeños los llevaron a la iglesia, porque sus papás les fomentaron, porque en algún momento se acercaron al cristianismo, se acercaron a Dios, y después se alejaron, se fueron renegando, diciendo, los cristianos son hipócritas, Dios no es cierto, Dios no existe, y ahí solamente te sacan el dinero. Y se fueron renegando porque en su esfuerzo religioso, en su esfuerzo de sus propias capacidades por alcanzar o encontrarse con Dios, resulta que no lo encontraron. Y se van como la zorra de esta fábula que te conté al principio, se van con la zorra diciendo, al cabo que ni quería. Se me hace que Dios ni existe. Se me hace que eso del cristianismo ni es verdad. La gente ni cambia. La gente ni es transformada. Ahí no suceden milagros. Ahí no pasa nada. Y se van renegando porque simplemente en su esfuerzo o en sus ganas de encontrarse con Dios no lo lograron. Y eso es más común de lo que te imaginas. Hay muchísima gente que en algún momento conoció a Dios, conoció la Biblia, se acercó a una iglesia y terminó apartándose. La razón es simple: no lograron alcanzar el racimo de uvas, no lograron llegar a donde querían llegar, no lograron tener el cambio que esperaban ver, no lograron ver su matrimonio restaurado, no lograron ver sus vidas sanadas, su prosperidad económica no la encontraron, sus hijos en lugar de enderezarse se volvieron más rebeldes, en fin, todo pasó contrario a lo que suponieron que iban a disfrutar cuando se acercaran a Dios. Y como sucedió todo lo contrario, pues terminaron mejor alejándose, mejor apartándose de Dios y diciéndole a Dios, pues, al cabo que ni quería, ¿no? Al cabo que ni quería conocerte, al cabo que ni quería creer en ti, al cabo que ni existes, al cabo que todo eso es mentira. Y terminaban como la zorra, secos, sedientos, más cansados que antes, pero sobre todo con una dureza en el corazón de decir, al cabo, al cabo que ni quería. ¿Qué hacemos entonces? O sea, ya, ok, ya me cansé, o más bien ya redundé, o ya hablé repetidamente de lo mismo. Lo repetí muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas, ya lo dije. Pero ¿qué hacemos entonces? Eh, Creo que el continuo esfuerzo, creo que el continuo esfuerzo que pretendemos hacer por lograr tener una vida de fe, a veces nos desalienta porque creemos que el racimo está muy lejos de nosotros. Creemos que el racimo, Dios lo ha puesto muy alto como para burlarse de nosotros, como diciendo, a ver, esta es la vida cristiana, este es el estilo de vida que yo tengo para ti, este es el tipo de fe que quiero que desarrolles. Y entonces pareciera que nosotros quisiéramos alcanzarlo y nunca llegamos y brincamos y saltamos y le damos vueltas y nos subimos una escalera, y cuando parece que ya vamos a llegar a esa vida maravillosa que es la vida de fe, ahí es cuando, ¡pum!, caemos, retrocedemos, fallamos, nos apartamos, se multiplican los problemas, nos enfermamos, nos endeudamos, tenemos problemas financieros, nuestro matrimonio entra en crisis, nuestros hijos se alejan, en fin, pasan tantas cosas que mejor decimos, no, no sabe las veces que siendo pastor, desde ya algunos años, las veces que muchas personas que vienen a la iglesia me han dicho, es que antes de venir a Cristo me iba mejor, antes de ser cristiano me iba mejor, ganaba más dinero, tenía un mejor salario, tenía menos problemas en mi trabajo, tenía menos problemas en mi matrimonio, pero solo me convertí a Cristo y entonces todo empeoró. O sea, me convertí en cristiano, vine a la iglesia, empecé a leer la Biblia y todo empeoró, todo se puso mal. Y eso es uno de los engaños más grandes que el diablo utiliza para hacerle creer a la gente que venir a Dios es malo, que buscar a Dios es malo, que
acercarte a Dios y rendirle tu vida al Señor te va a complicar la existencia y te va a dar más problemas que beneficios. Y ese es un gran engaño que Satanás utiliza y que le funciona, porque muchos se lo creen. Muchos creen que antes estaban mejor sin Cristo, sin Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que antes, la comparación que hace Pablo es, antes estábamos esclavizados a la maldad y nuestro destino era la muerte. Pero en Cristo ya no somos esclavos más del pecado, ni nuestro destino es la muerte. Tenemos vida y vida en Cristo y una vida abundante, de acuerdo a lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. Así es que de repente parece que las cosas se complican, parece que las cosas son más difíciles que antes, parece que tenemos más problemas que antes en el matrimonio, con los hijos, las enfermedades, las necesidades. Parece que se pone peor. Pero insisto, no es porque venir a Dios sea malo, sino porque la vida tiene que ser transformada y tenemos que aprender a construir sobre los principios y valores que la Biblia nos enseña, sobre lo que Dios establece que debería ser nuestras vidas. Pero lo maravilloso es que el racimo de uvas que va a darnos esa salvación, que nos va a dar esa vida abundante, no está lejos de nosotros, se ha acercado a nosotros. Me encanta que la Biblia haga estas metáforas, estas alegorías, estas comparaciones, eh, para darnos ejemplo de lo que significa venir a Jesús. Y uno de los ejemplos que precisamente el Señor Jesús hace acerca de nosotros y Él dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, que nosotros somos esos racimos de uvas, esas ramas que van a ser llenas de frutos, somos esas ramas que van a florecer y que van a fructificar, pero Él es la vid, o sea, y Él dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, ni siquiera es algo que nosotros tendríamos que esforzarnos por lograr, por alcanzar ese racimo, sino más bien permitir que lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros suceda. Si Él es la vid verdadera y nosotros vamos a dar los frutos, somos esos pámpanos, esas ramas que florecen y que dan frutos. Si somos eso y Él es la vid y lo único que nos tenemos que hacer es estar conectados con Él para poder dar esos frutos, entonces, ¿por qué no permitir que lo que está dentro de la savia, de la inteligencia, dentro del fluir que lleva la vid para alimentar estas ramas que somos nosotros, ¿por qué no dejar que fluya? El problema es que todavía creemos que estamos desconectados de Él. Creemos que somos ajenos a Dios, que somos ajenos a Jesús, y como somos ajenos, entonces nos cuesta trabajo conectarnos. En realidad no es así. En Juan capítulo 3, versículo 16 lo hemos leído muchísimas veces, y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el trabajo, la obra ya está hecha. Por eso Juan, Jesús al final de sus días aquí en la tierra, al estar siendo crucificado y al estar ahí ya en la cruz, Él completó, su última frase fue, consumado es. Es decir, todo está completo, he hecho todo lo que tenía que hacer. Él dijo solamente, consumado es decir, ya está hecho. Lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario fue hacer que ese racimo de uvas que estaba lejos de nosotros se acercara a nosotros y nosotros pudiéramos disfrutar de él y llenarnos de él y alimentarnos de él y hidratarnos y llenarnos de energía y de vida que necesitamos tanto y poder participar de él. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, aquello que parecía imposible de alcanzar, él lo acercó a nosotros y ahora podemos participar de ello con la certeza y con la convicción en nuestro corazón de que la obra está completa. Y hoy podemos tener esa vida plena, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él ya hizo. Cuando nosotros nos esforzamos tanto uh, por lograr alcanzar la vida de fe, es decir, esas frases como tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que leer la Biblia más, tienes que congregarte más, y todas esas acciones que normalmente se nos dicen que nos ayudan a conectarnos con Dios, cuando se nos pone como el requisito, esa es la palabra, se nos ponen como el requisito para poder disfrutar de esa vida abundante que Dios nos da, entonces allí es cuando fallamos.
el ayunar más, el orar más, el leer la Biblia más, el congregarte más, el aprender más de Dios, no es porque eso te acerca más a Dios. No, al contrario, es porque estás cerca de Dios, porque estás cerca de Dios, es que ayunas más, oras más, lees más la Biblia, te acercas más. Así es que Dios nunca ha buscado estar lejos de nosotros. Nosotros, por nuestra condición humana y por la forma y el estilo de vida que tenemos, nos alejamos de Dios. Pero Dios siempre ha querido tener esta conexión, esta cercanía, esta intimidad, esta comunión que Él quiere con nosotros. Él siempre ha querido eso. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así es que no somos esa zorra lejos del racimo de uvas, sino somos una zorra que tiene acceso al racimo de uvas, que tiene acceso a la vid, que tiene acceso a Jesús. Y eso es lo que Dios nos ha prometido. Dice, uh, envió saludos aquí a Irma, nos dice, buenas noches, pastor, gracias, bendiciones. Ya habíamos saludado. Irma, hermana Irma, Dios le bendiga. Gracias, Susi nos dice, gracias, pastor, bendiciones. Gracias, Susi, también a ustedes. Wendy Carolina nos dice, muchas gracias, Axa. Dios te bendice siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, Wendy. Para mí es un gusto que nos escuches hoy y te envío un fuerte abrazo también. Que Dios te bendiga siempre. Ok, habiendo dicho esto que acabo de mencionar, voy a dejar tengo dos preguntas que resolver, dos preguntas que me hicieron llegar antes de que yo empezara la transmisión. Puedes mandármelas aquí en los comentarios, dejarme tu pregunta y yo la leeré y trataré de responderla. O puedes mandarme un mensaje en privado y también buscaré responderla. Así es que por lo pronto quiero contestar a dos preguntas que me hicieron llegar y espero que sea de bendición para la respuesta que dé para quien la hizo. Ok, la primera pregunta dice, qué puede hacer un cristiano cuando se enfría espiritualmente y ya no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere saber nada de Dios? ¿Qué puede hacer un cristiano? Bueno, el cristiano que está pasando por eso tiene un problema espiritual serio. Hay dos condiciones que debemos de observar en la vida del cristiano. Una cosa es la condición de la carne, o sea, nuestra condición de carne, y otra cosa es la batalla y la lucha que tenemos contra el enemigo, contra, llámale Satanás, el chanclas, el diablo, como quieras decirle, y todas sus huestes espirituales. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos una lucha contra huestes espirituales, con todo esto que no vemos que está ahí. Así es que yo creo que hay dos condiciones por las que un cristiano se desanima. Una puede ser su propia carne, su propia intención espiritual. Es decir, yo sé que tengo que buscar a Dios, yo sé que tengo que tener comunión con Dios, pero no quiero. Quiero darme gustos, quiero satisfacer mis propios deseos. Entonces, el cristiano sabe que cuando se acerca a Dios, Dios lo confronta y Dios le hace ver, y esta comunión que tenemos estrecha y cercana con Dios nos permite identificar lo que estamos haciendo mal, y el mismo Espíritu Santo nos redarguye. Así es que no podemos, dijera este salmista famoso Danilo Montero, dice, ya no podemos pecar ni siquiera a gusto. Cuando tienes tu comunión con Dios, cuando te acercas a Dios, ya no pecas a gusto, ya no disfrutas el pecado como antes de tener a Dios en tu corazón. Así es que sabemos los cristianos que al estar cerca de Dios, el pecado siempre va a ser una confrontación constante por parte del Espíritu Santo acerca de aquello que hacemos. Y para muchos cristianos es más fácil dejar de buscar a Dios, es más fácil dejarse enfriar en la fe, dejar que su ánimo decaiga, dejar de tener comunión con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Es más fácil porque no sentimos tanto la reprensión del Espíritu, o es más fácil acallar esa voz del Espíritu que nos dice, esto está mal, no hagas esto, no has orado, no has leído la Biblia, te estás enfriando, y ya no escuchamos la voz del Espíritu, y es más fácil para nosotros enfriarnos. Entonces, esa es una de las razones. La carnalidad, nuestra carnalidad, hace que nosotros dejemos de tener comunión con Dios. La otra causa es una influencia, es esta lucha espiritual contra los demonios, contra los espíritus del diablo, que tratan de enfriarnos, y tratan de enfriarnos
haciendo que dejemos de creer, que nuestros problemas sean más grandes, que las circunstancias no cambien de manera inmediata, que tengamos luchas todo el tiempo, todos los días lo mismo, todos los días alguien está enfermo en casa, todos los días tenemos problemas económicos, todos los días discutimos con nuestra pareja, con nuestro esposo o nuestra esposa, todos los días nuestros hijos se vuelven cada vez más rebeldes. Y entonces esta opresión, ah, esta lucha constante hace que bajemos la guardia. Decimos, ok, me esfuerzo todos los días oro, todos los días leo la Biblia y todos los días cada vez veo el racimo de uvas más lejos. Es que ya no quiero saber nada y entonces se enfría. Ah, y fíjense que en estos dos aspectos, eh, las áreas de nuestras vidas que son más atacadas, tanto cuando la carne obra como cuando los demonios obran, son el alma y la carne. Pero el espíritu está ahí. El espíritu sigue estando en nosotros. Nuestro espíritu sigue buscando a Dios. Es lo que grita, como decía el salmista, clama como el siervo como el siervo brama por las corrientes de aguas, así brama por ti, Señor, el alma mía. El salmista entendía que dentro de él había algo que clamaba por su presencia, por la presencia de Dios, y él reconocía esto. Y ahora yo puedo decir, esta es mi opinión personal, eh, que esto que está dentro de nosotros, que clama, que brama por las corrientes de las aguas, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y dentro de nosotros brama por Dios, ¿qué es lo que te hace orar cuando estás muy angustiado? Lo que te hace llorar cuando oyes un canto que te mueve tu interior, una oración que te hace quebrantarte delante de Dios. Ese clamor, esa hambre que surge dentro de nosotros, no es nuestro propio esfuerzo, es Dios entrando en comunión con nosotros a través de nuestro espíritu. Entonces el espíritu está ahí, el espíritu sigue bramando, sigue clamando por la presencia de Dios, aunque nuestra carne busque su propia satisfacción y aunque nuestra alma esté agobiada y esté afligida y oprimida por los ataques del enemigo. La carne y el alma que siguen siendo afectadas necesitan la fortaleza del espíritu. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona se desanima espiritualmente? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es rendirnos, arrepentirnos de aquello que hicimos mal, si cometimos pecados, que generalmente es por eso. Si cometimos pecados, si nos enfriamos espiritualmente, pedirle perdón a Dios, acercarnos a Dios con humildad, decirle, Señor, te necesito, abrir tu corazón al Señor, buscar la oración de tu pastor, que tu pastor ore por ti, decirle, abrirle tu corazón, decirle, pastor, me estoy enfriando, mi alma se está enfriando, mi espíritu se está apagando, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no quiero oírlo a usted, pastor, me taladran sus palabras en mi cabeza, ya no quiero escucharlo, y ya no tengo ganas de oír la palabra del Señor. Así es que puede orar por mí y creo que la autoridad que tu pastor tiene espiritualmente puede ayudarte a pelear esa batalla que se ha vuelto insostenible para ti, que ya no puedes enfrentar contra estas huestes espirituales de maldad que te buscan destruir y también para poner en evidencia la necesidad que hay en tu vida, pero sobre todo para que te ayude vigilantemente a cuidar tus acciones, sobre todo cuando te dejas llevar por la carne, cuando los deseos carnales ganan, y puedes decirle a tu pastor, a tu pastora, si tienes confianza, decirle, necesito ayuda, necesito que ore por mí, estoy batallando con esto, me enojo fácilmente, me decepciono fácilmente, accedo a invitaciones a las que no debería de acceder, voy a lugares en los que no debería de estar. Pastor, pastora, ayúdame. Y creo que tu pastor o tu pastora te pueden ayudar. ¿Qué puedes hacer? Depender completamente de Dios. La parte más difícil para el ser humano es confiar, confiar en lo que no ves, confiar en un Dios al que no puedes ver, al que no puedes palpar, al que no puedes sentir en muchas ocasiones. Y necesitamos confiar en un Dios que está ahí, que es real, que aunque no vemos, sabemos que existe y aunque no lo sentimos, sabemos que está ahí. Y esa es la parte, creo que la parte más difícil para poder tener fe, poder creer en lo que aún no vemos. Pero por eso es la fe. Dice Pablo, ¿para qué creemos en lo que vemos? ¿Para qué esperar lo que ya estamos viendo? Eso ya no es fe. Entonces, vemos lo que no vemos, perdón, creemos en lo que no vemos y esperamos lo que aún no vemos.
Así es que confiemos en el Señor, puedes depender de Dios completamente, puedes abrir tu corazón. Necesitas ayuda, busca ayuda, acércate a Dios confiadamente y dile al Señor lo que necesitas. Y el Señor te va a responder, el Señor te va a ayudar. Tus pastores estoy seguro que pondrán interés en esa situación por la que estás pasando y seguramente podrán ayudarte. Bien, espero que haya respondido esta pregunta. Y tengo otra más. Ya me llegó otra aquí en Messenger. Así es que otra pregunta más. Ok. Primero leo la que ya tenía. Y ahorita leo la que me acaban de mandar. Dice, esta pregunta dice así. Pastor, eh, ¿cómo puedo saber que una persona es dañina para mi familia? Eh, Hay alguien que quiere, voy a poner un poquito, no puedo decir el nombre, dice, pero hay alguien que quiere involucrarse con mi familia, quiere tener acceso a una relación con un miembro de nuestra familia. Perdón que lea así, pero estoy omitiendo los nombres. Este, pero ¿cómo saber que esa persona es buena o mala para nosotros? Esa es la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo identificar. La verdad es que yo podría decir, confía en Dios, ora a Dios y que Dios muestre lo que hay en el corazón de esta persona. Lamentablemente, aunque los pastores podamos decir eso, a veces la gente que está aprendiendo a buscar a Dios, que está aprendiendo a acercarse a Dios, a veces todavía no tenemos la pericia, la madurez o la experiencia para poder discernir lo que Dios habla a nuestro corazón. De entrada yo creo que puedes orar. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios ama a sus hijos y Dios no permitirá que algo malo pase. Pero soy honesto. Tengo que decir esto con honestidad. En ocasiones, Dios tiene un plan, incluso para aquellos que son malos, para aquellas personas que son malas, aquellas personas y hablar de malos y buenos es dentro del estándar bíblico, o sea, no es porque yo crea que soy bueno y hay otros malos, no. La Biblia describe quién hace lo bueno y quién hace lo malo, quién es una persona justa y quién es una persona injusta, quién es un creyente y quién es un impío. Así lo describe la Biblia. En ese contexto es que lo estoy diciendo. No porque yo me atreva a señalar con un dedo y decir, esa persona es mala o esa persona es buena. Ese calificativo yo no lo doy. Esa aprobación Dios la da. Pero considerando que al referirse como una persona mala es aquel que tiene malas acciones o quizás tenga un mal pasado, porque a lo mejor ahora ya ni tiene malas acciones, pero tiene una historia pasada mala, entonces tomando en cuenta eso es que yo me atrevo a decir esto de las personas malas y buenas. No porque pueda yo catalogar a alguien bueno o a alguien malo. Creo que la escritura es clara y Jesús le dice al hombre rico, solo hay uno bueno, Dios es el único bueno. Así es que ni siquiera yo podría considerarme bueno, pero ok, entiendo el planteamiento de la pregunta y entiendo que se desconfía de la persona que quiere integrarse a la familia. Considerando eso, yo me atrevería a decir y a ser honesto, si mi esposa, mi esposa y yo nos conocimos, mi esposa ya era cristiana, yo no era cristiano. Mi esposa ya conocía de la palabra, conocía de Dios, conocía de las escrituras, yo no. Ella había procurado mantener una vida íntegra delante de Dios y acercarse a Dios en su juventud y en esa época trataba de que Dios fortaleciera su vida. Yo no, yo ni sabía que Dios existía. Y había hecho muchas cosas, yo había hecho muchas cosas malas, había mentido, había robado, me drogaba, me alcoholizaba, hacía muchas cosas muy malas. No adoré ídolos, no adoré nada porque no lo conocía, nunca creí en nada, pero hacía cosas malas, terriblemente malas. Eh, pero Dios tocó mi vida. Conocí a mi esposa fue el medio, bueno, no era mi esposa en aquel entonces, pero mi esposa fue el medio para que yo conociera al Señor, para que yo me acercara a Dios. Y Dios tocó mi vida. No estoy diciendo que siempre funciona así. Ojo, señoritas, no vayan a creer que por ustedes, esa persona se va a convertir y se va a salvar. No, no siempre es así. Yo había tocado fondo y mi vida era un caos, estaba perdido, había tenido intentos de suicidio, había deambulado en las calles muchos años, ya, o sea, ya estaba mal.
y finalmente el Señor me alcanzó, llegó a mi vida, tocó mi vida y me salvó. Y aunque eso ha pasado en la vida de muchas personas, no todos cambian, no todos son transformados. Ahora, mi cambio no fue inmediato, mi cambio tardó años para poder ver lo que ahora veo en mi vida, y quizás mi esposa ahora pueda testificar algo diferente de mi vida de lo que yo fui antes, incluso ya casados. Pero eh, yo creo que puedes orar para que Dios proteja a tu familia, que ores para que Dios guarde a tus seres amados, y aquella persona que está tratando de ingresar a tu familia sea eh, tocada por Dios, alcanzada por Dios, que es lo principal, y después pues incluso poder formar parte de tu familia. Yo estoy muy feliz de la familia que ahora tengo, de que yo pueda ser parte de la familia de mi esposa, de mis suegros, de mis cuñados, de mis sobrinos, por parte de ella, y que mi esposa sea parte de mi familia, con mis hermanas, con mis padres, con mis sobrinos, y que nosotros como esposos e hijos que tenemos en casa podamos ser parte de estas dos familias maravillosas de las que somos parte. Así es que decir que alguien no merece entrar a tu familia porque crees que es malo, creo que vale la pena preguntarle a Dios si vale la pena que esa persona entre en sus vidas, si esa persona eh, pueda formar parte de ustedes. Así es que de entrada no deberíamos de rechazarlo, pero sí deberíamos de ser claros en cuanto a la postura. Creo que el que tiene autoridad en casa, papá y mamá, son los que podrían determinar el tipo de amistades que los hijos deberían de tener. Por supuesto que los hijos van creciendo, y conforme van creciendo y maduran, ellos empiezan a tomar sus propias decisiones, y conforme van madurando más, ellos saben qué tipo de relaciones quieren tener. Así es que yo creo que lo mejor es platicarlo en familia, poner en claro los miedos, las incertidumbres, las preocupaciones que uno pudiera tener, platicarlo con la familia, exponerlo en casa y decirle a la familia: tengo este miedo, o me está pasando esto, o siento esto en mi corazón, y poder aclarar las dudas, poder ponerlo sobre la mesa, es la mejor forma de resolver una incertidumbre así. Pero rechazar a alguien porque tiene un pasado malo, híjole, yo tengo un pasado terrible, y creo que me ha costado algunos años poder tratar de cambiarlo, pero Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó, y algo maravilloso empezó a pasar en mi vida. Y eso es lo que yo creo que en la vida de muchos podría pasar si abrieran su corazón a Jesús y abrirle su vida a Jesús. Así es que con toda confianza en Dios, ora a Dios, platica con tu familia, y espero que puedas encontrar eh, paz y tranquilidad en tu corazón. Ok. Mm, ya perdí la otra pregunta que me habían hecho. Déjenme. Espero haber respondido tu pregunta. Espero que haya servido de algo. Perdón, pero ya perdí la pregunta. Ok. En lo que la encuentro, aquí la estoy buscando, pero en lo que la encuentro. Si tú tienes una pregunta, un comentario, adelante, hazlo llegar. Aquí estoy para servirte. Espero poder aclararlo. Si de algo puedo servir, aquí está. Pero antes de leer la otra pregunta, aquí la tenía, ya la perdí, pero estoy tratando de encontrarla. Saludos, Laura, Dios te bendiga, qué bueno que están aquí. Un abrazo para tu esposo, bendiciones hasta allá, hasta el hermoso estado de San Luis. Bien, quería comentar esto. En la Biblia, en el libro de los Hechos, nos encontramos la historia de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, primero Bernabé y Pablo, era la historia. Así nos lo describe el libro de los Hechos, que era Bernabé y Pablo. Después se convirtió en Pablo y Bernabé. No es por jerarquías, creo que la relevancia de poner los nombres antes o después era por el hecho de los acontecimientos, por lo que estaba pasando, y porque se trata de plantear la historia de Pablo a partir de ciertos capítulos en el libro de los Hechos. Ya la historia empieza a contarnos más acerca de lo que Pablo hizo y cómo avanzó el Evangelio a lo largo de aquel territorio en el tiempo antiguo, donde Pablo iba y predicaba en los lugares quizás hasta menos pensados. Ok, Pablo y Bernabé junto con ellos llevaban a varios discípulos que los acompañaban en los viajes misioneros, o que iban
encontrando en el camino para enseñar y compartirles el Evangelio, y se convertían a Cristo, y entonces se acercaban a ellos y eran discipulados. Particularmente había un discípulo llamado Juan Marcos. Juan Marcos es sobrino de Bernabé, es discípulo de Bernabé y de Pablo, y anda con ellos en los viajes misioneros. De repente nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el capítulo 13, Pablo y Bernabé empiezan a viajar, y resulta que empiezan a tener estas predicaciones, y Pablo y Bernabé son perseguidos, tanto que Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se fue, se apartó de ellos. Dice el capítulo 13, versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, refiriéndose a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a encontrar las razones por las cuales Juan Marcos se regresó. Juan Marcos era muy joven, y Juan Marcos sintió cierto temor, cierta incertidumbre acerca de lo que les estaba pasando a los apóstoles. No es que dudara de la fe, en ningún momento la Biblia nos dice que Juan Marcos dudó de la fe, no. Lo que nos dice es que tuvo temor y se regresó a casa, era un joven. A diferencia de Pablo y de Bernabé, que ya eran hombres adultos, que sabían muy bien lo que creían y sabían muy bien lo que les esperaba por predicar el Evangelio. Juan Marcos le faltaba todavía mucho camino por recorrer. Y era un joven que todavía estaba aprendiendo a vivir la vida, y cuando ve las situaciones difíciles por las cuales los apóstoles estaban pasando, Juan Marcos decide regresar a Jerusalén. Regresa a casa. Ahí él es originario de Jerusalén, ahí está su mamá, ahí está su familia, y él regresa a casa, y ahí en casa es que Juan Marcos se queda. Esto acontece, nos lo cuenta el libro de los Hechos, como nada, como si no hubiera pasado nada. Entonces, sí, nos dice que ahí se separan, Juan Marcos se separa de los apóstoles, de Pablo y Bernabé, y regresa a casa, y ya sigue contando la historia de lo que sucedió en Antioquía con Pablo y Bernabé. Pero el asunto es que no quedó así tan sencillo. De repente, más adelante, en el capítulo 15, nos encontramos que tienen que hacer otro viaje. Pablo y Bernabé tienen que hacer otro viaje, y en este viaje que van a emprender necesitan ayuda. Y Bernabé piensa, bueno, ¿por qué no vamos por Juan Marcos, mi sobrino? Vamos por él. Y Bernabé dice, no, ¿por qué vamos a ir por él si él nos dejó? ¿Por qué vamos a ir por alguien que no quiere estar con nosotros? No, yo no voy por Juan Marcos. Él no nos quiso seguir, él no quiso estar con nosotros, tuvo miedo y se regresó a casa. Dejémoslo, vayamos. Y esto genera una diferencia entre Pablo y Bernabé, tanto que los dos se separan. Un ministerio que llevaban años caminando juntos, llevaban años creciendo juntos, avanzando juntos, extendiendo el reino de los cielos. Pablo había crecido bastante espiritualmente. Bernabé era un hombre bondadoso, un hombre compasivo, hijo de consolación le llamaban, eh, porque era aquel que apapachaba a los hermanos hasta restaurarlos, hasta encaminarlos en las fuerzas espirituales que necesitaban para perseverar en el Señor. Y los dos se separan. Dos ministerios sólidos, dos ministerios consolidados, avanzando, creciendo, finalmente se separan. Lo que me llama la atención es la razón. La razón fue Juan Marcos, un joven que simplemente se regresó, simplemente no quiso seguir avanzando en ese momento y se regresó a Jerusalén. Y esta fue la razón por la cual Pablo y Bernabé se separaron. Uno puede decir, pues, qué mal, ¿no? O sea, qué feo que sean así. Otros lo aplauden. Otros usan este pasaje para justificar sus acciones y decir, si ellos se separaron, ¿por qué nosotros no? Pero aquí hay un propósito, y esto es lo que te quiero comentar, lo que te decía acerca de este racimo de uvas que parece inalcanzable para muchos. Hay un propósito en la vida de Juan Marcos.
Tan es así que esto que aconteció, la separación de Pablo y Bernabé, el regreso de Juan Marcos a Jerusalén, todo eso tenía un plan, un propósito. No se fue de las manos. La humildad de Bernabé le hace volver a Juan Marcos y enseñarle y entrenarlo y acercarlo a uno de los mejores maestros que Juan Marcos pudo haber tenido, que fue Pedro. Pedro fue uno de los maestros de Juan Marcos. Pablo fue su maestro, pero no fue quien lo consolidó. Y fue Pedro el que consolidó a Juan Marcos y le enseñó muchas de las cosas y le contó todas las cosas que Jesús hizo, por la cual existe hoy el Evangelio de Marcos. Ese Juan Marcos que se regresó por temor a los cocolazos, ese Juan Marcos que fue la causa del enojo entre Pablo y Bernabé, y que estuvo en Jerusalén un tiempo, fue el mismo Juan Marcos que estuvo sirviéndole a Pedro durante muchos años, aprendiendo de él, escuchándolo y escribiendo el Evangelio, que seguro dicen algunos historiadores que seguramente Pedro le dictó a Juan Marcos. Y Juan Marcos, hoy tenemos el Evangelio de Marcos, de este muchachito que en algún momento tuvo miedo y que se regresó y que se volvió a su casa, que no creyó que el ministerio o el llamado o la labor que estaban haciendo Pablo y Bernabé era para él, y podríamos pensar que era una pequeña zorra tratando de alcanzar un racimo de uvas, tratando de igualar la vida de Pablo de Bernabé, y de repente ya no lo alcanzó y mejor se regresó diciendo al cabo que ni quería. Pero ¿qué crees? Dios tenía un plan para Juan Marcos. Así es que ese que se regresó, ese que se apartó, ese que volvió a Jerusalén, se encontró con el propósito de Dios y ese propósito se cumplió en él. Y hoy podemos disfrutar de uno de los evangelios que creo, para mí en lo personal, es uno de los evangelios más significativo en cuanto a la presentación de Jesús. Me encanta Juan, me gusta Mateo, Lucas tiene mucha investigación, pero Marcos tiene un toque de sensibilidad, de saber que a veces lo que no logras, en Dios lo puedes lograr. Creo que esa es la perspectiva de Juan Marcos. Por eso creo que si tú eres alguien o eres una persona que se ha esforzado mucho por tener esa vida cristiana victoriosa y no lo ha logrado, lo peor que puedes hacer es decir, al cabo que ni quería. No seas como esa zorra necia que decía, al cabo que ni han de estar maduras, a lo mejor han de estar agrias. No digas, el cristianismo no es para mí, al cabo no es cierto, o al cabo que Dios ni existe, o al cabo que eso es mentira, o que los milagros no pasan. No te rindas, no porque no hayas alcanzado las uvas que pretendías alcanzar por medio de tu esfuerzo, significa que la vida en Cristo es un fracaso. No es cierto. Yo te puedo decir con todo mi corazón y con mi corazón en la mano, te puedo decir que hay un propósito de parte de Dios que se va a cumplir y que Dios va a hacer que ese propósito se cumpla, que ese plan de Dios se cumpla. Y creo con todo mi corazón que Dios va a hacer que tu vida sea transformada y que lo que hoy no ves, ese matrimonio restaurado, todavía tienes problemas financieros, a lo mejor todavía se siguen enfermando en tu casa, en tu familia, siguen pasando por necesidad, a lo mejor tienes pérdidas de familiares cercanos y sientes que Dios no te escuchó en tus oraciones, y por más que oraste y pediste oración porque tu familiar sanara y fuera levantado y no fue así, sino que falleció, y sientes que Dios te abandonó, déjame decirte que Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios sigue en planes contigo y Él te quiere bendecir. Así es que no te rindas ahora, no bajes la guardia. Si sientes que no has logrado alcanzar ese racimo de uvas y preferirías tirar la toalla, lo que Dios te dice esta noche es que no es que tanto saltas para alcanzar las uvas, sino deja que las uvas se acerquen a ti. Deja que Dios llegue a tu vida. Ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Jesús y deja que Dios transforme tu vida por completo y que Él llene tu alma y tu ser de aquello que tú no has podido alcanzar. No seamos como esa zorra, ah, no seamos como esa zorra que quiere o quiere lograr alcanzar ese racimo de uvas, pero en su frustración o en su desesperación por no llegar, en su frustración, esa desesperación por no llegar, prefiere renunciar al racimo de uvas. No, yo creo que Dios tiene un plan para ti. Yo creo que Dios quiere hacer algo contigo. Y si aún no has recibido respuesta, y si aún no has alcanzado tu propósito en Dios, no significa que Dios ya te desechó o que Dios ya
se deshizo de ti, o que Dios ya se cansó de ti, o que Dios no te va a responder nunca. No, yo creo que no es así. Yo creo que Dios tiene un plan maravilloso. No desistas, no te canses, ah, no pienses que Dios ya se rindió contigo. Si es que abramos nuestro corazón, no seamos de aquellos que digan al cabo que ni quería, porque yo sí quiero de Dios. Yo sí quiero en mi vida que mi vida sea transformada. Yo sí quiero que disfrutar de la plenitud de sus promesas. Yo quiero ver a mis hijos bendecidos, que tengan a familias maravillosas. Yo quiero ver que mi matrimonio, aun cuando llevamos ya muchos años de casados, todavía podamos tener los años que siguen, la otra parte de años que Dios tiene para nosotros, las podamos disfrutar, podemos entendernos mejor, hablar mejor, que mi economía mejore, que pueda yo cubrir las necesidades de mi familia sin miramientos, que yo pueda darnos los gustos que queremos, comprar lo que necesitamos, contribuir a otros ministerios. El pastor Hans Klaus Eben ha publicado varios libros ya y le mandaba recién un mensaje, le decía, espero algún día poder contribuir financieramente a su ministerio. De verdad que es algo que anhelo, y no solamente al ministerio del pastor Hans, lo he querido hacer con muchos otros ministerios que el día de hoy no puedo hacerlo como quisiera. He contribuido con algunos, he ayudado a otros, pero no tanto como quisiera. Y me gustaría hacerlo. Así es que quizás me parezca a mí que todavía estoy lejos de alcanzar ese racimo de uvas. Lo maravilloso es que no es que tanto me esfuerzo por alcanzarlo, sino que hoy me doy cuenta que ese racimo de uvas, esa presencia gloriosa de Dios, esa manifestación extraordinaria de Dios, se ha acercado a mí, aun cuando yo no la merezco, aun cuando yo no soy digno, ni siquiera mi esfuerzo ha sido el suficiente. Él se ha acercado a mí y Él quiere acercarse a ti hoy. Él quiere venir a tu vida. No te canses, no te rindas, no avientes la toalla, no reniegues de lo que no has logrado. Dale gracias a Dios por lo que hoy tienes, por lo que hoy has alcanzado, y está convencido y está seguro de que lograrás cosas mejores mañana. Amén. Vamos a orar y espero que... Perdona, quien me mandó la pregunta, ya no la encontré. Si me puedes mandar todavía antes de despedirnos, la puedo contestar. Pero eh, yo espero que Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida y que puedas encontrar paz. Vamos a orar. ¿Qué te parece si le decimos a Jesús, ven a mi vida, Señor? Ven a mi vida y llena mi vida. Quiero experimentar tu presencia. Quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Quiero disfrutar de tu gloria. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, que seamos entendidos y que recibamos este acercamiento que Dios hace hacia nosotros. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto que en tu plan y en tu propósito, Señor, está el bendecirnos, restaurarnos, sanarnos, prosperarnos, traer, Señor, paz a nuestras vidas, que seamos personas verdaderamente felices. Hoy, Señor, aun cuando esté lejos de nuestro entendimiento, hoy abrimos nuestro corazón y nuestra alma para recibir de ti lo que has planeado, lo que has diseñado y lo que tú quieres para nosotros hoy. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y abrimos nuestro corazón a ti, pidiendo que seas tú quien nos transforme, quien nos ayude y quien nos bendiga para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, pues hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos. Es hora de despedirnos. Les agradecemos su compañía. Laura, Laura, un abrazo bien fuerte. Por aquí está Eli, Eli Cas, creo que es Jazz, me parece. Bueno, aquí está como Eli Cas. Gracias, Eli, Dios te bendiga. Angie, Dios te bendiga, amiga. Hasta la hermosa tierra de la Ribera Maya. Gracias, Angie. Dios te bendiga. Un gusto verte por aquí otra vez. Que el Señor sea contigo. Hermana Irma, ¿quién más está por aquí? Wendy, habíamos saludado. Susi, Dios te bendiga. Alejandro, si todavía andas por aquí. Alex, Dios te bendiga. ¿Quién más veo por aquí? Perdón, pero no distingo lo mismo de siempre. Tengo que hacer algo con esto. Pero de todos modos, a todos ustedes, a quienes nos están viendo,
Si a alguien no mencioné, si a alguien no dije su nombre, no se me ofenda, no lo hago intencionalmente, simplemente que no alcanzo a ver a todos aquí los que están en esta transmisión. Así es que de repente pues, se me va alguno y no alcanzo a verlos a todos. Pero de todas maneras, gracias a los que nos dejaron un like, a quienes compartan el video, se los agradecemos. Angie, Susi, Yaris, Irma, gracias. Por aquí está Laura. Pastor Víctor, Dios te bendiga. Por cierto, el Pastor Víctor va a tener un evento por aquí cerca en Chalco, ahora en febrero. Es pro templo, es para construir su templo. Ya estaremos compartiendo la publicidad que nos mandó. Hermana Cristi, Dios le bendiga, hermana Cristi. Un abrazo para usted y para la familia. Wendy, un abrazo, Wendy, a mi cuñado Manuel, ya lo habíamos saludado. Víctor Manuel Santamaría, un abrazo también. Al pastor Dani, que pasó por aquí hace ratito, un abrazo bien fuerte. Alfonso, Dios te bendiga. Gracias, Alejandro, qué bueno que todavía andas por aquí. Saludos, bendiciones, mi querido amigo que pasó por aquí también. A dejar un like, que fue Julio. Julio Velázquez, gracias, Julio. Dios te bendiga. Gracias a todos, de verdad, gracias por su compañía. Les agradezco, sean muy bendecidos y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Facebook. Para los que nos ven en línea, tenemos reunión en el templo, ya nos estamos reuniendo en el templo los domingos a las 11 de la mañana. Quien quiera acompañarnos con todas las medidas sanitarias, por supuesto, somos respetuosos de eso. Así es que quien quiera acompañarnos puede venir el próximo domingo a las 11 de la mañana. Ahí estaremos en el templo, en Valle de Chalco, en el templo de Valle de Chalco. Gracias a todos, gracias por su compañía y el próximo martes, si Dios nos lo permite, aquí nos vemos. Quizás estemos contando otra fábula, quizás estemos hablando de otra historia que nos haga reflexionar. Estoy leyendo 2 libros ahora que están padrísimos, uno del pastor Charles Stanley, está muy bueno, y otro del pastor Joseph Prince, también está muy bueno, y espero poder compartirlos con ustedes pronto. Así es que un abrazo bien fuerte, gracias por estar aquí, gracias por su compañía, el Señor les bendiga, y hasta la próxima. Bendiciones.